Vale, pues hoy quería hacer la clase que dije de cómo funcionan los síntomas. En mi blog, en el apartado de edgardomenechcoach.com/blog, hice un artículo que se llamaba Bioneuroemoción de la ansiedad y la depresión. Luego os lo pasaré, ¿vale? Y en este artículo simplemente analizo un caso de una chica del grupo de la Escuela de Conocimiento y Sabiduría me expuso un problema que tenía su hijo, ¿vale? Entonces, su hijo tenía ansiedad muy fuerte y depresión muy fuerte y simplemente analicé los síntomas, la definición, el sentido biológico, los posibles conflictos y partes por las que se puede expresar estos síntomas, ¿no? La depresión y la ansiedad en torno a lo que ya me había contado y luego me dio las gracias públicamente y todo porque le ayudó mucho, ¿no? Entonces, a raíz de eso, alargué un poco el artículo y puse reglas para identificar y sanar un síntoma. Y esto viene del libro La enfermedad como camino, que es de dos doctores. O sea, este libro está escrito científicamente por dos doctores. ¿Vale? Entonces, no es que sea una teoría de alguien que no conozca el tema, son dos doctores que han estado toda la vida estudiando el tema de los síntomas, ¿vale? Cómo funcionan a nivel inconsciente, porque sabemos que el consciente es un 5% y el inconsciente pues, es un 95% de nuestra psique. Entonces voy a compartir pantalla aquí para que se vea esto, ¿vale? Y así también lo ves tú, María Augusta. Vale. Aquí nos dice, se ve, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Sí. Nos pone reglas para identificar y sanar un síntoma. Luego también, mientras voy diciendo las reglas, voy a poner ejemplos míos personales, ¿vale? De, no sé, lo que se me ocurra, para que se entienda esto mejor. Aquí nos dice que la primera regla es la interpretación de los síntomas. Renunciar a las aparentes relaciones causales en el plano funcional. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ha causado el síntoma? ¿Vale? Que aquí lo pone un poquito técnico, ¿vale? Estas siempre se encuentran y su existencia no se discute. Sin embargo, no son aptas para la interpretación de un síntoma. Nosotros interpretamos el síntoma únicamente en su manifestación cualitativa y subjetiva. Las cadenas causales fisiológicas, morfológicas, químicas, nerviosas, etcétera, que puedan utilizarse para la relación del síntoma son indiferentes para la explicación de su significado. Para reconocer una sustancia solo importa que algo es y cómo es, no por qué es. Aquí esto lo que quiere decir es que la primera regla es que ya se ha expresado el síntoma, ¿vale? Se ha expresado por una raíz inconsciente, biológica, fisiológica, morfológica, química, nerviosa, etc. Y nosotros empezamos a explicar la causa. No, es que me ha venido el constipado o la gripe, porque ayer es que me dio un poco de frío en la garganta, porque hacía mucho aire, no sé qué. Bueno, esta es la causa que yo interpreto de por qué se me ha creado el síntoma. Pero no tiene nada que ver con la realidad, porque la realidad de esto la veremos que es muchísimo más profunda y todas, sin excepción de ninguna, todos los síntomas y todas las enfermedades se crean con un componente emocional súper alto, ¿vale? Y en relación a los pensamientos, porque imaginaros, ¿por qué un día hace, yo qué sé, 0 grados y solo se resfrían unos pocos y otros no? ¿O por qué uno coge una gripe terrible y otro un mini constipado y otro no le afecta? ¿Por qué? Si el frío es el mismo para todos, deberíamos ponernos todos malos, ¿no? Sin embargo, no pasa así nunca, ¿no? Luego empezamos a buscar causas como diciendo, no, es que tú te cuidas más la salud, es que tú haces ejercicio, haces mejores dietas. Sí, eso obviamente es importante y obviamente es una de las razones por la que seas más resistente a que se te pueda instalar un síntoma dentro de ti, con bajas temperaturas, por ejemplo, que estamos viendo el caso. Pero aquí nos dice que hay algo más profundo detrás de esto y ya ahora lo veremos. La segunda regla es analizar el momento de la aparición de un síntoma. Esta es la clave de la bioneuroemoción. Es la pregunta de ¿cuándo te ha sucedido esto? O sea, se te ha creado un síntoma, a raíz del síntoma que se ha creado, siempre hacemos una pregunta. ¿Desde cuándo? ¿No? ¿Cuándo ha sucedido este síntoma? Porque nos va a dar ejemplos de por qué se me ha expresado el síntoma, ¿no? Y cuándo ha sido y cuál ha sido la razón de estrés
por la que se me ha empezado a expresar este síntoma. Entonces nos dice que la segunda regla es analizar el momento de la aparición de un síntoma, indagar en la situación personal, pensamientos, fantasías, sueños, acontecimientos, noticias que se sitúan en ese síntoma en ese mismo instante, en el tiempo. ¿Vale? Hasta aquí, si tienes alguna duda me paras, ¿eh? Me preguntas. ¿Se entiende hasta aquí, no? Sí, sí. Imagino que esto igual tú ya lo sabes porque es una mujer con un trabajazo increíble dentro, pero bueno, así lo explico un poco para empezar. Cuando vayamos haciendo la segunda clase del mes, que es de síntomas, para que esta clase se quede ahí y cualquier duda que tenga la gente que no ha venido o lo que sea, pues simplemente puede ver la clase que tampoco va a durar mucho rato. ¿Vale? La tercera regla es hacer abstracción del síntoma convirtiéndolo en principio y trasladarlo al plano psíquico. ¿Qué significa hacer abstracción? Encontrar la parte abstracta del síntoma. La parte abstracta es aquello que yo no estoy viendo. Eso significa abstracción. Es algo que yo no veo. ¿Vale? Yo veo el síntoma porque se me expresa en mi cuerpo y está somatizado en mi cuerpo, entonces estoy viendo el síntoma, pero no veo lo que hay detrás. Esto significa la abstracción, lo que hay detrás de todo eso. ¿Vale? Y aquí pone, escuchar con atención las expresiones idiomáticas, las cuales pueden servirnos de clave, ya que nuestro lenguaje es psicosomático. Sí que recuerda que es alma y soma es cuerpo. Psicosomático significa que el alma ha recibido un choque de conflicto y se ha somatizado en el cuerpo. Entonces, el lenguaje del cuerpo es psicosomático siempre. Empieza en la mente y se expresa en el cuerpo. Esto siempre es así. ¿Vale? Esto es lo que nos quiere decir la tercera regla. Y la cuarta regla nos dice las dos preguntas claves. ¿Qué me impide este síntoma? Y te has hecho la pregunta, ¿desde cuándo ha sido? ¿Qué me está impidiendo este síntoma? Imagínate que tengo un accidente y no puedo caminar. ¿Qué me impide el síntoma? Me impide avanzar. ¿Dónde no estoy queriendo avanzar en la vida? ¿Qué me está frenando en la vida? ¿Qué me ha pasado en los días anteriores a que mis piernas me paren y no me impidan avanzar? Y me pone, ¿y qué me impone este síntoma? Si fuera el tema de las piernas, por ejemplo, sería, me está parando, no me deja avanzar. O sea, me impone quedarme quieto, no avanzar y indagar dentro de mí a ver qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, esto puede revelar rápidamente el tema central de la enfermedad. Y la quinta regla nos dice que cuando una observación es acertada, duele. ¿Qué significa? Esto es mucho más amplio que solo esto que pone aquí. Pero cuando yo observo y encuentro la raíz inconsciente, esto lo llaman Rick Corbera toma de conciencia. Cuando yo tengo una toma de conciencia fuerte, se libera la emoción. Muchas veces me pongo a llorar, muchas veces esa percepción que he tenido de lo que me ha mostrado el síntoma es como un clic en la mente, es wow, o sea, la emoción se libera. Muchas veces las emociones se nos quedan atrapadas, esto lo decía Sigmund Freud muchas veces, ¿no? Las emociones no expresadas nunca mueren, quedan enterradas vivas en nuestro inconsciente y luego surgen expresadas de las peores formas. Esto lo decía Freud, ¿no? Que es el principio de lo que está diciendo. Si yo reprimo cómo me siento, al final acaba saliendo por otro lado. Sale en forma de enfermedad, sale en forma de ira desmedida, sale en forma de cualquier cosa. A lo mejor una adicción muy fuerte con la que yo estoy tapando ese síntoma o ese problema, sale de alguna forma, pero no se puede quedar oculta en mi inconsciente. Esto es lo que decía Freud. Entonces, lo que aquí dice que cuando una toma de conciencia es acertada, duele. Entonces se libera esa emoción, ¿vale? Y aquí después de estas 5 reglas, la que, bueno, esto es teoría, luego esto se ve en sesiones, ¿no? En las sesiones se ve cómo estas 5 partes las aplicamos en las sesiones y va saliendo todo esto, que al final es una conversación de 1 hora, hora y media, 2 horas, me he llegado a tirar yo con una persona, depende de cómo tenga abierta la mente para recibir la información que le está transmitiendo este síntoma, esta situación de estrés recurrente o esta situación de dificultad que se repite y me incomoda, ¿no? Entonces nos dice que el resumen de la teoría de estas 5 reglas y de la enfermedad como camino, que es el libro, que recomiendo muchísimo este libro, leérselo es una maravilla. Te vas poniendo cada síntoma, qué es, qué significa, ejemplos, es una maravilla. A mí me encantó este libro. Nos dice, punto 1, la conciencia humana es polar. Esto por un lado nos da discernimiento y por otro lado nos hace incompletos y imperfectos. Nosotros muchas veces cuando pensamos de una manera, ¿qué hacemos? Nos vamos a una polaridad.
Y cuando vemos que alguien piensa lo contrario, justo lo contrario, nos incomoda, nos hace sentir mal o no lo aceptamos, ¿no? Entonces por eso nos dice que la conciencia humana es polar. Y al final siempre me junto con alguien que necesito que piense completamente diferente a mí o que haga algo que yo no me atrevo a hacer para que yo lo integre. El principio de las relaciones es mucho, porque yo me junto con una relación de pareja cuando me atraen valores y cosas que yo admiro de esa persona, y esos valores y cosas que yo admiro de esa persona es lo que yo no me he atrevido todavía a hacer, ¿no? Por ejemplo, una persona que es muy introvertida, que no le gusta hablar en público, ve a una persona que habla en público y se fascina porque dice, wow, es que yo no me atrevo. Y a lo mejor se acaba fijando en esa persona, ¿no? Entonces esto se refiere, que al final me atrae lo que yo no he integrado. Y si luego esa persona, imagínate que tengo una relación sentimental con esa persona y yo no he conseguido integrar todo este aprendizaje, al final lo que yo he admirado me acaba molestando porque no lo he integrado en mí. Esto también es un principio de la bioemoción en torno a la proyección en la pareja, que es muy chulo. El 2 nos dice, el ser humano está enfermo. Esto lo decía Krishnamurti, no es buen síntoma adaptarse a una sociedad profundamente enferma. ¿Por qué nos dice esto? La enfermedad es expresión de su imperfección y en la polaridad es inevitable. Cuando enfermamos nos está mostrando algo que no aceptamos de nosotros. El curso de milagros es mucho más concreto. Nos dice, cuando tienes una enfermedad es culpa. He sentido culpa y he sentido miedo en algún momento. Vale, luego hay que ver dónde está esa culpa desarrollada y dónde está ese miedo desarrollado, ¿no? Que es lo que hace la bioneuroemoción. El punto 3 nos dice, la enfermedad del ser humano se manifiesta por síntomas. Los síntomas son partes de la sombra de la conciencia que se precipitan en la materia. ¿Qué significa esto? Los síntomas son partes de la sombra. La sombra es todo aquello que no me atrevo a expresar. Lo que decía antes de la integración. Cuando me fijo en alguien que tiene algún valor que yo no me atrevo a hacer y luego no lo integro, me fijo en la persona y no lo integro, esto es la sombra reprimida mía que no me atrevo a integrar eso en mí y me acaba molestando, ¿no? Entonces, esa sombra es conciencia que tengo que integrar en mí. 4, el ser humano es un microcosmos que lleva latentes en su conciencia todos los principios del macrocosmos. Dado que el hombre, a causa de su facultad de decisión, solo se identifica con la mitad de los principios, la otra mitad pasa a la sombra, se sustrae en la conciencia del hombre. Esto es lo mismo que acabamos de decir también. Yo acepto mis ideas, mis valores, mis creencias, lo que yo creo que es positivo para mí y todo lo demás lo rechazo. Lo que no tiene que ver con mis valores, todo lo contrario, lo rechazo. Y aquí siempre nos dice, hay una frase del curso Milagros que me gusta mucho que me dice, no hay disgustos grandes ni pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Cuando yo no acepto algo, me perturbo. Aunque esa aceptación piense, no pasa nada. Muchas veces hacemos, bueno, esto me molesta, no es importante, esto es poca cosa. No, pero me está perturbando. Porque no hay una aceptación de eso que está ocurriendo, ¿no? Entonces nos lleva el curso Milagros también a decir, todo lo que veo es neutro. Y todo lo que yo interpreto de lo que veo es mi percepción subjetiva de lo que me han enseñado. Y nos hace un ejercicio en curso Milagros también, que es coger un boli y decir, este boli que estoy viendo, alguien le dio ese nombre de boli. Si no, yo no sabría qué es un boli, ¿no? Simplemente lo cogería y no sabría qué es. Cuando yo cojo algo que desconozco, digo, ostras, ¿eso qué es? Porque no están en mis ideas de lo que yo he creído que es eso que estoy viendo, no están mis ideas. Entonces, no tengo una interpretación sobre lo que estoy viendo. Entonces no hay un juicio. Cuando yo no conozco algo, no hay un juicio. Pero cuando yo conozco tantas cosas que se suele decir, pero las personas que conocen muchas cosas son muy sabias. Pero a veces esa sabiduría, como esté distorsionada, te perturba la mente porque tampoco te deja de alguna manera aceptar lo que yo no conozco, ¿no? Me va siguiendo, ¿no, María Augusta? ¿Alguna pregunta? Sí. Vale, que yo me embalo, tú párame, si ves algo que quieras preguntarme. Vale, 5, un principio no vivido conscientemente se procura su justificación de existencia y de vida a través del síntoma corporal.
En el síntoma, el ser humano tiene que vivir y realizar aquello que en realidad no quería vivir, pues los síntomas compensan todas las unilateralidades. Esta palabra, si la digo muy rápido, no me sale. ¿Qué significa eso? Lo que estamos diciendo, ¿no? Si yo no acepto algo, pero no comunico que me está molestando o que no lo estoy aceptando y no lo expreso de forma asertiva y comunicativa, me lo guardo. Y eso acumula sombra. Y la sombra, como dice esta frase de Freud que he dicho antes, queda enterrada viva en mi inconsciente, pero me está molestando, me está generando una incomodidad. Y al final, ¿cómo sale? En forma de síntoma o de adicción o de lo que sea. ¿Vale? Entonces lo que dice que cuando tienes que vivir algo que no querías vivir, se expresa en forma de síntoma, si yo no lo acepto. Si yo comprendo por qué me ha venido, no se expresa. Pero la mayoría de las veces, como es todo tan inconsciente, es muy difícil aceptar todo lo que te viene, sobre todo si te molesta, ¿no? Y esto es un arte, ¿no? El saber ver el aprendizaje que hay detrás de algo que me está molestando, ver qué me quiere enseñar de mí. Esto no estamos acostumbrados los seres humanos a hacerlo, ¿no? El síntoma hace sincero al ser humano. Vivimos en el mundo de la hipocresía. Decimos que todo está bien, que todo está bien. Yo cuando era más chiquitito, que empecé con todo esto del secreto, la ley de la atracción, creo que mucha gente hemos empezado por ahí. Luego empezamos a caer en la espiritualidad esta del falso positivismo, que todo está bien, no me molesta nada. No, te siguen molestando cosas. Otra cosa es que tú cada vez aceptes más cosas y cada vez veas las cosas con más amor. Obviamente esto es un proceso y es un trabajo, pero yo no me puedo borrar de la noche a la mañana todo lo que me molesta en mi mente o todo lo que me han enseñado que no está bien. Es imposible. Entonces, si entramos en esa falsa aceptación, a veces también se produce un síntoma. Yo recuerdo una maestra de un curso de milagros, que por respeto no voy a decir su nombre, que estaba en esto, ¿no? La amar a todo el mundo, no sé qué. Y había un tío que era un impertinente, bueno, yo lo juzgo como impertinente, ¿vale? Que le hacía la vida imposible. Se metía con ella en los grupos de WhatsApp, se reía de ella, y ella, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Bueno, al final le acabó molestando tanto que un día se enfadó desmesuradamente. Es que, claro, en vez de haber gestionado haber hablado con ese hombre y haberle dicho, oye, ya está bien, no te metas en mi trabajo, tal, haberlo dicho de forma asertiva, se lo callaba, todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien, y al final, la ira desmedida. Esto es la sombra que explota. Es como si tuviera un medidor. Sube, ¡pum! Y al final revienta. Y al final encima se puso enferma del riñón, que el riñón tiene que ver con territorio, ¿no? Territorio, no acepto algo de mi territorio. Claro, este hombre se estaba metiendo con su territorio, con su trabajo, y ya no lo había conseguido parar, ¿no? Entonces, ¿qué le enseñaba esto? Le enseñaba a que también está bien poner límites cuando alguien se está metiendo en tu trabajo. Imagínate que estás de profesora y te viene el típico niño toca pelota, voy a utilizar esta expresión, y está aquí en España cogían un trocito de boli, le quitaban la tinta, le ponían mini bolitas de papel y le soplaban y se lo tiraban al profesor. ¿Y el profesor cómo va a decir que todo está bien? Tendrá que coger a ese niño, cogerle el boli, castigarlo y decirle, esto no se hace más. Porque si crea un precedente, al final que hacen todos los niños, ¡guau! Esta se deja, pa, pa, pa", y yo tuve una profesora, cuando yo era pequeño, que hacían esto. No ponía límites y al final la mujer acabó cogiendo una baja por depresión. Tú imagínate. Porque no se hacía de respetar, no sabía poner límites en este sentido y al final pasaba esto, ¿no? Entonces, estas cosas es lo que dice que nos enseña. Esa depresión también le enseñaba a esta mujer a decir, oye, voy a ser más fuerte, voy a poner límites aquí y que un niño no sea capaz de hacer que yo me sienta mal porque está haciendo de tonto en clase. Si lo tengo que expulsar y mandarlo al despacho del director, lo que se solía hacer antes, ¿no? Que no pasaba nada. A veces los niños son muy inconscientes. Mi abuelo me decía a mí, la enfermedad se cura con los años. O sea, perdón, la adolescencia es una enfermedad que se cura con los años, me decía exactamente, ¿vale? Entonces, claro, somos adolescentes, somos inconscientes. Él decía que la inconsciencia era como una enfermedad y que la madurez se desarrollaba con el paso de los años, ¿no? Y que al final se cura con el tiempo, esa inmadurez. Y es verdad, porque los niños, por eso los adultos tenemos que condicionar a los niños a que aprendan determinadas cosas y sobre todo conductas sociales, ¿no? Que está bien, pero no podemos decir todo está bien, todo está bien, todo está bien y caer en esta falsa positividad. A mí la verdad es que no
no me gusta ser tan hipócrita. Por eso dice que el síntoma hace sincero al ser humano, a este punto. El 7 nos dice, en el síntoma, el ser humano tiene aquello que le falta en la conciencia. Vale, por lo que hemos dicho antes, la toma de conciencia. La regla número 5. Cuando algo se expresa y sale a la luz, duele. Este dolor es una amplitud de la conciencia, es una aceptación de aquello que no estaba logrando ver. ¿Vale? Entonces el síntoma lo que hace con el ser humano es ampliar su conciencia y que comprenda ese síntoma. Por eso dicen que el síntoma es un regalo. A mí, yo cuando estaba con Arantxa, una persona con un crecimiento espiritual increíble. ¿Por qué? Porque había pasado un cáncer y a raíz del cáncer se había dado cuenta de todo lo que había en su vida que no quería. Y el cáncer le enseñó a ordenar toda su vida. ¿Vale? Entonces, wow, qué bendición. Ella cuando lo cuenta, muchas veces lo ha contado en sus vídeos de YouTube, siempre lo dice, ¿no? Dice, wow, increíble, ¿no? Qué regalo ha sido el cáncer para mí porque me ha enseñado a ordenar todo lo que no quería vivir. Y gracias, ¿no? Qué bendición. Hombre, cuando se pasa, el síntoma se pasa mal, obviamente. No vamos a entrar en los mundos de Yuppie, pero se pasa mal y también aprendes, ¿no? Pues a veces nos dicen, en la vida nunca se pierde. A veces se gana y a veces se aprenden cosas, ¿no? Pero nunca se pierde. Esto es un refrán de aquí, del refranero español, que está bastante bien. Hay muchas frases que no me gustan, pero esta, en este caso, sí. Vale, nos dice 8, la curación solo es posible cuando el ser humano asume la parte de la sombra que el síntoma encierra. Wow. Esto es lo que hemos dicho antes del tema de silencio, ¿vale? Me gusta, que si no, no se escucha. Vale, la curación solo es posible cuando el ser humano asume la parte de la sombra que el síntoma encierra. Cuando el ser humano ha encontrado lo que le faltaba, huelgan los síntomas. Cuando tomas la conciencia de algo, los síntomas empiezan a revertirse. ¿Por qué? Porque el síntoma ha venido a mostrarte algo. Yo decía una frase que me encanta, ¿no? Que la enfermedad es lo que ha venido a comprender el hombre, ¿no? Creo que la tenía por aquí arriba, luego la tenía por aquí. Estaba en el principio de este segundo artículo que escribí. La enfermedad es un intento de la naturaleza por sanar al hombre. Esta frase me encanta porque lo dice todo, ¿no? Entonces, hola Juan. Estamos aquí explicando un poco las características de los síntomas y todo. Luego lo subiré, ¿vale? Para los que no hayáis venido a tiempo, luego también se unirá Mónica. Vale, el 9 nos dice, la curación apunta a la consecución de la plenitud y la unidad. El hombre está curado cuando encuentra su verdadero ser y se unifica con todo lo que es. Esto es muy amplio, esto es no dualidad, esta frase, ¿no? Se puede interpretar de muchas formas, pero al final nos dice lo mismo. Nos está diciendo que en el mundo polar yo tengo estas ideas, esta percepción subjetiva de lo que está pasando, esta percepción de la realidad, esta interpretación del síntoma, y el síntoma o la sombra lo que nos viene a expresar es la otra polaridad, para que la entendamos. Entonces, si yo entiendo las dos partes, estoy en unicidad, no estoy en conflicto, no estoy... Esto lo llama Ken Warnick, ¿no? Cuando estamos en conflicto, la Trinidad profana. Pecado, culpa y miedo. Solo hay tres cosas que nos hacen que nuestra mente esté de alguna manera cerrada a aprender o a no integrar lo que está sucediendo. El pecado siempre tiene que ver con algo que yo he hecho en el pasado. La culpa se genera en el presente y el miedo tiene que ver con el futuro. Miedo hacia algo que va a suceder, ¿no? O sea, sufro antes de lo que está aconteciendo. Entonces aquí lo que nos dice es que si aceptamos lo que está ocurriendo, entro en unicidad, entro en plenitud y empieza a revertirse el síntoma, ¿no? Y el 10, por último, nos dice la enfermedad obliga al ser humano a no abandonar el camino de la unicidad, de la unidad. Por ello, la enfermedad es el camino de la perfección. Esta frase también me encanta porque la enfermedad obliga al ser humano a no abandonar el camino de la unidad. Te obliga a integrar todo aquello que te molesta. Te obliga a que comprendas lo que está pasando con tu síntoma. Te muestra lo que en donde no estás siendo coherente con tu vida. Te hace que empieces a darle la vuelta
a todo lo que estás pensando o justificando en tu mente que por qué se te ha creado la enfermedad y busques dentro de ti las verdaderas causas psicológicas e inconscientes de por qué se están creando estos síntomas, ¿no? Aquí, bueno, esto luego os pasaré los artículos para que lo veáis porque hay un trocito de la película Conversaciones con Dios que yo la recomiendo mucho, donde el autor está hasta arriba del sufrimiento y Dios empieza a canalizar esa voz de Dios en su cabeza, que todos tenemos esas dos voces, eso lo hemos escuchado siempre. Está el ego ahí desvalorizándonos y diciéndonos todo lo malo, y esa parte elevada, que yo me siento en plenitud, me siento conectado con el todo, esa parte elevada, tú puedes llamarlo Dios, la fuente, tu conciencia crística, tu parte más elevada, llámala como quieras, ¿vale? Aquí grabamos Dios. Esa parte de Dios que te habla en ti es la que te dice, ya has tenido bastante, ya has sufrido bastante, ¿quieres elegir otra cosa de verdad? Vale, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, este trocito, este fragmento me encanta y bueno, luego os lo pasaré. Estos dos artículos están también en la parte de la escuela de todo lo que tiene que ver con sanación de síntomas. Y bueno, hasta aquí la explicación